En política internacional, las amenazas rara vez se miden por lo que dicen, sino por lo que realmente pueden sostener. Como en un tablero de ajedrez, mover una pieza no significa que el rival esté obligado a reaccionar. A veces solo revela que el jugador no ha calculado bien la siguiente jugada. En ese terreno ambiguo se encuadran las recientes declaraciones del presidente colombiano, insinuando la posibilidad de adquirir cazas rusos si la relación con Estados Unidos continúa deteriorándose. La afirmación, lanzada con tono desafiante, ha generado titulares y comentarios encendidos. Pero más allá del gesto, conviene preguntarse hasta qué punto se trata de una amenaza real o de una simple maniobra retórica. Porque una cosa es pronunciar una frase ante los micrófonos y otra muy distinta es asumir las consecuencias estratégicas, operativas y logísticas que una decisión así implicaría para Colombia. Desde un punto de vista estrictamente militar, introducir aviones de combate rusos en las Fuerzas Armadas colombianas supondría un cambio radical de paradigma. No sería una actualización puntual ni una mejora incremental. Sería un giro completo en la forma de operar. Colombia, como la mayoría de países alineados con Occidente, estructura su defensa aérea, sus comunicaciones, su inteligencia y su mando y control bajo estándares compatibles con la OTAN. Ese entramado no es decorativo. Es la columna vertebral del sistema. Insertar en ese ecosistema un vector crítico como un caza de combate ruso significaría forzar una convivencia tecnológica profundamente problemática. No hablamos solo de manuales distintos o de formación de pilotos. Hablamos de incompatibilidades en enlaces de datos, protocolos de comunicación, mantenimiento, repuestos, doctrina operativa y cadena logística. Un choque que no se resuelve con voluntad política, sino con años de adaptación y enormes costes. En la práctica, esa decisión colocaría a las Fuerzas Armadas colombianas en una dinámica difícilmente asumible. Obligarían a convivir dos filosofías militares opuestas dentro de una misma estructura. Y eso, lejos de fortalecer la capacidad de defensa, tiende a debilitarla. La historia militar está llena de ejemplos donde la falta de coherencia doctrinal termina pasando factura en el peor momento. Y si te interesa entender por qué estas decisiones no se toman a la ligera, cómo la aviación militar condiciona la política exterior y qué hay realmente detrás de este tipo de declaraciones, este es el momento de suscribirte a Secretos de la Aviación. Aquí analizamos lo que se dice y, sobre todo, lo que no se dice. Además, optar por un caza ruso implicaría, de facto, renunciar a otras opciones occidentales que han estado sobre la mesa. No por capricho, sino porque el armamento moderno no pertenece a un solo país. Es el resultado de cadenas industriales multinacionales. Motores, electrónica, software y sistemas críticos proceden de diferentes naciones, muchas de ellas vinculadas entre sí por acuerdos políticos y estratégicos. Eso convierte cualquier adquisición en una decisión mucho más compleja de lo que aparenta. No se trata solo de comprar un avión, sino de garantizar que ese avión pueda operar, mantenerse y evolucionar durante décadas. Y ahí es donde las declaraciones grandilocuentes empiezan a chocar con la realidad. Renunciar a un caza occidental no es simplemente descartar un modelo concreto, es cerrar la puerta a un ecosistema entero. Los aviones de combate modernos no son productos nacionales en sentido estricto, sino plataformas ensambladas a partir de componentes procedentes de múltiples países. Electrónica, sensores, sistemas de misión y software dependen de cadenas de suministro complejas, estrechamente vinculadas a alianzas políticas y militares. Para Colombia, cuya estructura de defensa se apoya mayoritariamente en material occidental, ese detalle es crucial. La interoperabilidad no es un lujo, es una necesidad. Permite compartir información, coordinar operaciones y mantener capacidades operativas estables a largo plazo. Romper con ese marco implica asumir un aislamiento tecnológico que rara vez compensa. El ejemplo de otros países de la región es ilustrativo. Intentos de adquirir material occidental han sido bloqueados no por decisiones directas del fabricante final, sino por la procedencia de componentes clave. Motores, sistemas electrónicos o incluso piezas aparentemente secundarias pueden quedar sujetos a vetos cruzados que paralizan una operación entera. Y ese riesgo no desaparece con discursos políticos, sino que se agrava. En el caso colombiano,
La mayor parte del armamento en servicio procede de países integrados en la misma órbita estratégica. Eso garantiza acceso a mantenimiento, formación y actualizaciones. Introducir un sistema ruso en ese entorno no solo rompe la coherencia, sino que obliga a replantear todo el soporte logístico. Dos cadenas paralelas, dos doctrinas, dos mundos que no se comunican con facilidad. Además, la experiencia demuestra que los problemas no se limitan al material adquirido. Las empresas encargadas del mantenimiento, incluso si son locales o de terceros países, pueden verse afectadas por sanciones o restricciones si trabajan con sistemas considerados sensibles por Estados Unidos u otros aliados. El resultado es una incertidumbre constante que termina afectando a la disponibilidad real de los medios. Ese es el punto donde las declaraciones políticas suelen quedarse cortas. Comprar un avión es solo el inicio del problema. Mantenerlo operativo durante 20 o 30 años es el verdadero desafío. Y ahí, la elección de un proveedor no alineado con el resto del sistema puede convertirse en un lastre permanente. Por eso, más que una amenaza creíble, la idea de un giro hacia cazas rusos plantea un escenario de bloqueo progresivo. No inmediato, no espectacular, pero sí profundo. Un desgaste silencioso de capacidades que, lejos de fortalecer a las Fuerzas Armadas, las colocaría en una posición mucho más vulnerable. A todo ese entramado logístico se suma una cuestión aún más incómoda: la realidad industrial del proveedor al que, en teoría, se estaría recurriendo. Porque no basta con querer comprar aviones rusos. Hay que preguntarse si Rusia, hoy, está en condiciones reales de venderlos. La capacidad industrial rusa en materia aeronáutica atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. La producción de aviones de combate avanza a un ritmo extremadamente bajo, insuficiente incluso para cubrir las necesidades de su propia fuerza aérea. Las pérdidas sufridas en los últimos años superan ampliamente la capacidad de reposición. Y eso no es una opinión, es un dato. Durante más de una década, el número de cazas de nueva generación fabricados ha sido reducido hasta niveles casi testimoniales. Mientras otras potencias producen decenas de aviones al año, Rusia ha tardado años en completar lotes mínimos. Esa diferencia no es solo cuantitativa, es estructural. Afecta a plazos, a calidad, a mantenimiento y a la capacidad de sostener compromisos de exportación. Plantear la adquisición de un caza avanzado en ese contexto implica aceptar retrasos prolongados, entregas fragmentadas y una dependencia total de un proveedor saturado y bajo presión. No hablamos de meses, sino de plazos que pueden alargarse durante una década. Y todo ello sin garantías claras de soporte futuro. Incluso recurriendo a modelos menos avanzados, el problema persiste. Los antecedentes muestran contratos que han tardado años en cumplirse, con entregas simbólicas y calendarios constantemente revisados. Eso, para una fuerza aérea que necesita recuperar capacidades operativas con urgencia, no es una solución. Es una fuente adicional de incertidumbre. Además, cualquier avión que llegue lo hará con un contexto internacional adverso. Sanciones, restricciones financieras y limitaciones tecnológicas condicionan no solo la producción, sino también el suministro de repuestos, actualizaciones y soporte técnico. Comprar un sistema así no es solo adquirir un avión, es comprometerse a convivir con esa fragilidad durante todo su ciclo de vida. Por eso, cuando se analiza la cuestión con frialdad, surge una pregunta inevitable. No qué avión podría comprar Colombia, sino si realmente hay alguien en condiciones de vendérselo en tiempo, forma y con garantías mínimas. Y la respuesta, hoy, dista mucho de ser tranquilizadora. A esa limitación industrial se suma un factor que rara vez se menciona en los discursos políticos, pero que resulta determinante en la práctica: el tiempo político no coincide con el tiempo militar. Firmar un contrato de defensa no es como cerrar una compra convencional. Implica negociaciones largas, cláusulas complejas, validaciones técnicas y compromisos que se extienden mucho más allá de una legislatura. En ese punto, la figura de Gustavo Petro se convierte en una variable crítica, porque más allá de su retórica o de sus intenciones, su margen temporal es limitado. Los programas de adquisición de cazas no se ejecutan en 1 o 2 años.
Requieren una planificación que suele superar con creces el mandato de cualquier presidente. Y eso introduce una incertidumbre política que ningún proveedor serio ignora. Incluso en el escenario más optimista, el proceso sería lento. Definir el modelo, negociar el precio, acordar calendarios de entrega, formación de pilotos, infraestructura, mantenimiento y soporte técnico. Cada fase consume tiempo. Mucho tiempo. Años, en el mejor de los casos. Y todo ello antes de que el primer avión pueda considerarse plenamente operativo. Ese desfase entre la urgencia política y la realidad operativa es clave para entender por qué muchas de estas declaraciones se quedan en el terreno del gesto. Porque mientras se habla de compras estratégicas, las Fuerzas Armadas siguen necesitando soluciones inmediatas para problemas muy concretos. Disponibilidad de flota, mantenimiento, repuestos y capacidad de respuesta frente a amenazas reales, no hipotéticas. Además, cualquier negociación de este calibre estaría expuesta a cambios de rumbo internos. Un nuevo gobierno podría revisar, congelar o directamente cancelar un contrato heredado si considera que no se ajusta a su orientación estratégica. Esa posibilidad reduce aún más la credibilidad de compromisos a largo plazo y hace que los plazos se diluyan todavía más. Por eso, cuando se analiza con perspectiva, la amenaza de un giro radical en la política de adquisiciones parece menos una hoja de ruta y más un instrumento de presión política. Un mensaje lanzado hacia afuera, pero con escaso recorrido práctico. La historia reciente está llena de anuncios que nunca pasaron del papel porque chocaron con esa realidad. Al final, el problema no es si se puede pronunciar una declaración contundente, sino si existe la capacidad real de convertirla en hechos sostenidos en el tiempo. Y en el ámbito de la aviación militar, esa distancia entre palabras y realidad suele ser enorme. A todo ello se añade una dimensión que rara vez se aborda con claridad: el efecto en cadena que una decisión así tendría sobre el resto de las Fuerzas Armadas. La aviación de combate no es un compartimento estanco. Está conectada con el transporte aéreo, los helicópteros, la logística, la formación y el mantenimiento conjunto. Alterar una pieza central del sistema arrastra al resto. Colombia opera una flota diversa, pero coherente, basada en estándares occidentales. Helicópteros de transporte y ataque, aeronaves de ala fija, sistemas de apoyo y empresas de mantenimiento que funcionan dentro de un marco relativamente estable. Introducir cazas rusos no solo afectaría a la fuerza aérea, sino que colocaría en una situación delicada a todo ese entramado. Las empresas encargadas del mantenimiento, incluso aquellas que no dependen directamente de Estados Unidos, se verían obligadas a evaluar riesgos. Riesgos legales, comerciales y de acceso a otros contratos. Para muchas de ellas, mantener una relación puntual con Colombia no compensaría la posibilidad de quedar excluidas de proyectos internacionales o de mercados mucho más amplios. Esa presión no es teórica. Es una realidad habitual en el sector. El resultado sería una degradación progresiva de capacidades. No inmediata, pero constante. Menos horas de vuelo, más aparatos en tierra, mayor dependencia de soluciones improvisadas. Una situación especialmente problemática en un contexto donde las Fuerzas Armadas ya han mostrado dificultades para sostener su operatividad plena en los últimos tiempos. Ese es el punto que suele pasarse por alto en los discursos más encendidos. No se trata solo de adquirir un avión nuevo, sino de preservar el conjunto del sistema. Cuando una decisión pone en riesgo ese equilibrio, el coste real no se mide en titulares, sino en capacidades perdidas. Por eso, desde una perspectiva estrictamente estratégica, la amenaza de un giro hacia proveedores rusos no aparece como una opción racional, sino como una apuesta de alto riesgo con beneficios dudosos. No fortalece la posición del país y sí multiplica los problemas internos. La pregunta, entonces, deja de ser si se pueden comprar aviones rusos y pasa a ser otra mucho más incómoda: ¿qué se sacrifica por el camino para sostener esa decisión? Llegados a este punto, el debate deja de ser técnico y pasa a ser profundamente estratégico. Porque incluso si se superaran los obstáculos logísticos, industriales y políticos, quedaría una pregunta fundamental: ¿qué problema real resolvería Colombia con la adquisición de cazas rusos? La respuesta, cuando se analiza con frialdad,
no es evidente. Las Fuerzas Armadas colombianas no enfrentan un escenario de guerra convencional de alta intensidad contra una potencia aérea comparable. Sus desafíos han sido históricamente de otro tipo: control del territorio, operaciones contra grupos armados irregulares, vigilancia, movilidad y apoyo aéreo sostenido. En ese contexto, la prioridad no suele ser incorporar plataformas exóticas, sino garantizar disponibilidad, continuidad operativa y fiabilidad. Un caza de combate moderno no aporta valor si pasa más tiempo en hangares que en el aire. Y esa es una variable crítica. La experiencia internacional demuestra que los sistemas que dependen de cadenas logísticas frágiles terminan generando más problemas de los que resuelven. La sofisticación tecnológica, sin respaldo operativo, se convierte en un lastre. Además, la introducción de un nuevo vector obliga a rediseñar entrenamientos, doctrinas y procedimientos. Pilotos, técnicos, controladores y mandos deben adaptarse a una filosofía distinta. Eso consume recursos, tiempo y atención. Recursos que, en muchos casos, serían más eficaces si se destinaran a reforzar capacidades ya existentes en lugar de abrir frentes nuevos. Tampoco puede ignorarse el impacto regional. Una adquisición de este tipo no se produce en el vacío. Envía señales a aliados y vecinos, reconfigura percepciones y genera respuestas. En ocasiones, esas respuestas no son las esperadas ni las deseadas. El equilibrio estratégico es delicado, y movimientos mal calibrados pueden generar tensiones innecesarias sin aportar una ventaja real. Por todo ello, cuando se observa el panorama completo, la idea de incorporar cazas rusos aparece menos como una solución y más como una distracción. Un debate que consume espacio mediático pero que no aborda los problemas estructurales de fondo. La modernización militar efectiva rara vez se construye a base de gestos simbólicos. En última instancia, la cuestión no es qué avión se compra, sino qué capacidad se necesita y cómo se sostiene en el tiempo. Y en ese análisis, las decisiones impulsivas suelen ser las más costosas. Hay además un elemento que suele quedar diluido entre declaraciones altisonantes y debates ideológicos: la coherencia estratégica a largo plazo. Las Fuerzas Armadas no se transforman por impulsos momentáneos ni por gestos destinados a enviar mensajes políticos. Se transforman cuando existe una visión sostenida en el tiempo, respaldada por recursos, consenso institucional y continuidad. Y eso es precisamente lo que falta en este tipo de planteamientos. Cambiar de proveedor estratégico en aviación de combate no es una decisión reversible. Una vez iniciado ese camino, el margen para corregirlo es limitado y costoso. Infraestructuras adaptadas, personal formado, doctrinas modificadas y contratos firmados generan inercias difíciles de detener. Si el rumbo político cambia a mitad del proceso, el resultado suele ser una flota incompleta, sistemas infrautilizados y una fuerza aérea atrapada entre dos modelos incompatibles. Ese escenario no es hipotético. Ha ocurrido en distintos países que apostaron por soluciones rápidas sin evaluar las consecuencias estructurales. El resultado casi siempre es el mismo: dependencia excesiva de un proveedor, falta de repuestos, caídas en la disponibilidad operativa y, en última instancia, pérdida de capacidades reales. Todo ello mientras el coste económico sigue creciendo. A esto se suma un factor humano que rara vez aparece en el discurso público. Los pilotos, técnicos y mandos necesitan estabilidad. Necesitan saber que el sistema en el que se forman tendrá continuidad, que las horas de entrenamiento no quedarán obsoletas y que su experiencia seguirá siendo válida dentro de 10 o 15 años. Cuando esa certeza desaparece, el impacto no es solo material, es también moral. Por otro lado, la retórica confrontacional suele ignorar que la cooperación militar no es unidireccional. No se limita a comprar o vender equipos. Incluye ejercicios conjuntos, intercambio de información, formación avanzada y acceso a tecnologías complementarias. Romper con ese entramado por una decisión simbólica implica renunciar a mucho más de lo que se gana. En ese sentido, la amenaza de un giro radical hacia Rusia parece responder más a una lógica de presión política que a una planificación realista. Un mensaje destinado a incomodar, a marcar perfil, a ganar espacio en el debate interno.
Pero cuando se traduce ese mensaje a términos operativos, el castillo se desmorona. La defensa de un país no se fortalece con gestos que generan incertidumbre, sino con decisiones que refuerzan la coherencia del sistema. Y ahí, este tipo de anuncios suelen quedar expuestos como lo que son: movimientos de corto recorrido en un tablero donde las partidas se juegan a décadas vista. Al final, cuando se separa el ruido del análisis, lo que queda es una realidad mucho menos épica y bastante más prosaica. Las declaraciones sobre la posible compra de cazas rusos encajan mejor en el terreno del gesto político que en el de la planificación estratégica. No porque la aviación de combate no sea importante, sino precisamente porque lo es demasiado como para tratarla con ligereza. La política tiene sus tiempos, sus pulsos internos y su necesidad constante de escenificación. La defensa, en cambio, opera en otra dimensión. Se mueve a plazos largos, exige continuidad y castiga duramente la improvisación. Cuando ambas lógicas entran en conflicto, suele imponerse la realidad técnica, aunque a veces tarde en hacerlo. Colombia no se enfrenta a un dilema existencial que justifique un salto al vacío tecnológico. Sus problemas de seguridad no se resuelven con plataformas exóticas ni con gestos de desafío hacia aliados históricos. Se resuelven con flotas disponibles, mantenimiento constante, interoperabilidad y una cadena logística que funcione todos los días, no solo sobre el papel. Por eso, cuando se analiza el escenario completo, la idea de un giro hacia Rusia pierde consistencia. No hay una capacidad industrial capaz de responder en plazos razonables. No hay garantías de soporte sostenido. No hay encaje real dentro de la estructura actual de las Fuerzas Armadas. Y, sobre todo, no hay un horizonte político lo suficientemente estable como para sostener una decisión de ese calibre durante décadas. Lo que sí hay es un contexto internacional tenso, donde las palabras pesan y los mensajes se miden. En ese contexto, insinuar compras estratégicas funciona como una herramienta de presión, como un aviso simbólico. Pero la diferencia entre presionar y decidir es enorme. Y confundir ambas cosas suele tener consecuencias. Si te interesa entender este tipo de maniobras, separar la retórica de la realidad operativa y analizar cómo la aviación militar se convierte en moneda política mucho antes de despegar de una pista, ahora es el momento de suscribirte a Secretos de la Aviación. Aquí vamos más allá del titular y entramos en lo que realmente importa. La experiencia demuestra que las Fuerzas Armadas pagan durante años las decisiones tomadas para el aplauso inmediato. Sistemas incompatibles, programas cancelados, recursos desperdiciados y capacidades erosionadas lentamente. Nada de eso se percibe en el momento del anuncio, pero todo aparece después, cuando ya no hay cámaras delante. En ese sentido, lo más probable es que estas declaraciones acaben donde han terminado tantas otras a lo largo de la historia reciente. Diluidas por la realidad, absorbidas por la burocracia y finalmente olvidadas. No porque falte voluntad retórica, sino porque faltan las condiciones materiales para convertirla en hechos. La defensa no se construye con desafíos verbales ni con gestos de orgullo. Se construye con coherencia, con continuidad y con una comprensión profunda de las propias limitaciones. Y cuando esas limitaciones se ignoran, el sistema termina resintiéndose, casi siempre en silencio. Quizá por eso este episodio resulta más revelador de lo que parece. No tanto por lo que podría ocurrir, sino por lo que difícilmente ocurrirá. Porque en el fondo, más allá de declaraciones altisonantes, la aviación militar sigue obedeciendo a una lógica implacable. Solo despega aquello que puede mantenerse en el aire. Y ahí, cuando el ruido se disipa, la realidad suele imponerse con una claridad incómoda.